Hoy vamos a desgranar una visión del mundo muy particular, una que nos habla de un universo gobernado por un poder absoluto, pero un poder que por decisión propia se contiene a sí mismo. Vamos a ver cómo esta filosofía intenta equilibrar conceptos tan enormes como el poder, la misericordia y la sabiduría. Y aquí tenemos la idea central, la que lo enmarca absolutamente todo. Un poder tan inmenso que podría hacer y deshacer el universo en un chasquido, pero que, por pura misericordia, elige no hacerlo. Es justo en esa tensión, en ese puedo pero no quiero, donde está la clave para entender todo lo que viene después. Para meternos de lleno en este sistema de pensamiento, vamos a seguir 5 pasos. Empezaremos por la naturaleza de ese poder absoluto. Luego veremos las reglas que impone, cuál es nuestro lugar en todo esto, cómo se supone que debemos actuar con sabiduría y, al final, qué papel juega el sufrimiento en este gran esquema. Muy bien, empecemos por el principio, el concepto de autoridad absoluta. ¿Qué significa de verdad tener un poder total que, a la vez, decide ponerse límites a sí mismo? El texto nos plantea este contraste, esta dualidad, que es fundamental. Por un lado, a la izquierda, la capacidad de crear y destruir lo que sea, cuando sea. Y por otro, a la derecha, la elección consciente de no hacerlo, de proteger. Todo por compasión. O sea, no es un poder que sea débil, sino un poder que se autolimita por voluntad propia. Y para reforzar esa idea de poder autosuficiente, el texto usa el concepto de la Trinidad. La lógica es esta. Si ya es una comunidad en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no necesita de su creación para sentirse completo. Su existencia, por así decirlo, no depende en absoluto de nosotros. Vale, si tenemos este poder absoluto, ¿cómo se manifiesta en el día a día del universo? Pues a través de unas reglas, unas leyes cósmicas que no cambian. ¿Vamos a ver cuáles son? Aquí se introduce un orden con consecuencias muy serias. Incumplir estas normas no es una tontería. El texto usa una palabra fuertísima, extirpado, que es como ser arrancado de raíz. Pero lo curioso es que esta regla no es igual para todos. Y aquí vemos esa diferencia clave. Fijaos, para ciertas entidades, como los demonios, no hay vuelta atrás. El camino está cerrado, no hay perdón. Fin de la historia. Sin embargo, para la humanidad la cosa cambia. Se abre una puerta a la redención. Esto, claro, nos coloca en una posición muy especial en este cosmos. El texto establece una jerarquía de poder clarísima. Cualquiera o cualquier cosa puede dañar el cuerpo, lo físico, la carne. Pero el alma, lo que somos en esencia, eso está bajo una jurisdicción exclusiva. Según esta visión, las decisiones de Dios a ese nivel son la última palabra. Nadie puede oponerse. Con las reglas del juego ya sobre la mesa, ahora el foco se pone en nosotros, en la humanidad. ¿Cuál es nuestro sitio en todo este entramado cósmico? El texto nos lanza esta pregunta, que es una bofetada de realidad, para que nos demos cuenta de nuestros propios límites. Por mucho que nos preocupemos, que le demos vueltas, que nos enfademos, no podemos añadir ni un solo segundo a nuestra existencia. Es un recordatorio de que no lo controlamos todo. Y aquí viene una reflexión bastante dura que justifica por qué tenemos esos límites. El texto argumenta que si tuviéramos un poder de ese calibre, no lo usaríamos con misericordia. Al contrario, seríamos tiranos. Y pone un ejemplo muy gráfico. Nuestro trato hacia los animales sería la prueba de esa tendencia a la dominación. Bien, entonces, si estamos tan limitados, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Aquí es donde entra en juego el principio de la sabiduría. Ante este orden establecido, el mensaje es directo. Luchar contra él, protestar, patalear, es una pérdida de tiempo. Es completamente inútil. Lo que los lleva a la pregunta del millón. Si no podemos luchar, ¿qué hacemos? Y aquí está la respuesta. La auténtica sabiduría, según esta visión, no consiste en rebelarse, sino en el temor al Señor. Y ojo, aquí temor no significa tanto tener miedo, sino más bien un profundo respeto, un reconocimiento de que hay una autoridad y un orden que nos supera. Este principio de, digamos, de sumisión respetuosa se aplica incluso a las fuerzas del mal. El texto advierte, ni se te ocurra ponerte a debatir con una figura como Satanás. ¿Por qué? Porque es más inteligente, te va a ganar la partida. La única estrategia segura, la única salida, es someterse a una autoridad todavía mayor, al Rey de Reyes. Y llegamos al último punto, uno que nos toca a todos, el sufrimiento. ¿Cómo encaja una experiencia tan universal y dolorosa en toda esta visión del mundo? El texto hace una distinción muy interesante. Divide el sufrimiento en 2 tipos. Por un lado está el sufrimiento extra, el que nos provocamos unos a otros cuando no nos amamos, cuando nos hacemos daño. Este se podría evitar.
Y luego está el sufrimiento necesario, un tipo de dolor que, según esta idea, existiría incluso en un mundo perfecto. Así que este sufrimiento necesario no es un castigo sin más, no es algo arbitrario. Al contrario, se le da un propósito muy concreto y, en cierto modo, positivo. Es la herramienta que nos permite crecer. Es lo que nos moldea, lo que nos hace más fuertes. Y, para que nadie piense que esta deidad es un ser lejano, que no entiende lo que pasamos, el texto recalca este punto. La idea es que Dios comprende perfectamente nuestro dolor porque lo vivió en sus propias carnes. No es una autoridad que impone pruebas que Él mismo no ha superado. Hay empatía. Y con esto, todo el argumento cierra el círculo y vuelve al principio. El modelo a seguir, la conducta ideal, es un espejo de ese poder divino del que hablábamos. Es responder a la ofensa, a la burla, no con un despliegue de poder arrogante, sino con misericordia. La compasión aquí no es debilidad, sino la máxima expresión de verdadera fuerza. Esto nos deja con una pregunta final, una que resume toda la tensión del texto. En un universo como el que se describe aquí, ¿es la sumisión, entendida como ese reconocimiento respetuoso de un orden superior, el acto de mayor sabiduría posible? De la respuesta que demos depende nuestra forma de entender el poder, la misericordia y nuestro propio lugar en el mundo.